Ella es la presidenta del grupo Zhou, conocida por ser fría y despiadada. Cuando se enteró de que su padre planeaba casarla con un joven adinerado para asegurar los negocios, decidió buscar a alguien a quien mantener y así arruinar su reputación, con la esperanza de que la familia Qi rechazara la alianza matrimonial. Mientras tanto, el abuelo Qi reprendía a su nieto por negarse a casarse y lo amenazaba con expulsarlo de la familia. Pei Ye aún era un joven inmaduro que le gustaba divertirse, por lo que prefería largarse antes que aceptar una boda. El problema era que todo lo que llevaba puesto se lo había comprado con el dinero de su familia, así que no le quedó otra que quitarse todo. El abuelo ni siquiera tuvo la compasión de dejarle la ropa interior, pero gracias al poder del guión, justo estaban rematando ropa a pocos metros. El abuelo estaba convencido de que su nieto mujeriego acabaría muerto de hambre tirado en las calles. Sin embargo, Pei Ye estaba seguro de que con su belleza, su cuerpo y su carisma, pronto encontraría una mujer dispuesta a mantenerlo. Coincidentemente, fue visto por la presidenta Lin, quien asumió que se trataba de un joven pobre y desamparado, así que decidió contratarlo. Pei Ye quedó impresionado al enterarse de que Lin era campeona mundial de lucha. En ese instante pensó que alguien tan fuerte como ella sería la mejor opción para que su abuelo dejara de presionarlo, por lo que se puso a su entera disposición. Ella lo recorrió con la mirada mientras lo elogiaba. De pronto, él le agarró la mano y la puso sobre su pecho para que lo sintiera mejor. Al verlo tan atrevido, ella lanzó un puñetazo, pero no lo golpeó, simplemente se distrajo con su cuerpo. Aún así, no quedó satisfecha porque creía que él había estado con otras mujeres. Entonces se le aseguró que era la primera en su vida y que debía hacerse responsable por haberlo tocado. Justo en ese momento avisaron a Lin que el abuelo había llegado. Ella pensó que era la ocasión perfecta para presentar a Pei Ye, pero el abuelo, con vergüenza de enfrentarse a ella sin su nieto, terminó escapando. Poco después, Lin revisó el informe médico de Pei Ye y confirmó que estaba limpio. Él le propuso cocinarle unos fideos, pero ella entendió mal y pensó que se refería a algo pervertido. Al darse cuenta, él estaba dispuesto a complacerla. Ella lo sujetó para besarlo, pero una llamada los interrumpió, debía volver al trabajo. Inesperadamente, Pei Ye se sentó en sus piernas y le sugirió que lo llevara a su oficina, para que cuando se aburriera pudiera entretenerse tocándolo. Lin lo arrinconó en el sofá, y le dijo que lo tocaría solo si estaba de humor. Antes de salir, Pei Ye se despidió con tanta ternura que Lin se sintió incómoda, no quería que nadie supiera que vivía con alguien como él. Más tarde, Pei Ye visitó la tumba de su madre. Frente a ella, le prometió que no repetiría su destino. Se reveló la verdadera razón por la que rechazaba un matrimonio arreglado. Su madre había perdido la vida precisamente por uno. Sin embargo, no sabía que su abuelo le había conseguido a una buena mujer, pero el asistente le dijo que su error fue no revelarle la identidad de su prometida. Debido a esto, el abuelo planeó reunirlos en su fiesta de cumpleaños. Pei Ye se desesperó al sospechar las intenciones de su abuelo, por lo que se escondió en la oficina de la chica. Solo ella podía ayudarlo a enfrentarlo, por lo que se dedicó a provocarla antes de soltarle la noticia. La chica se puso nerviosa y lo apartó enseguida, por lo que él le confesó que su abuelo lo presionaba para casarse. Dado que no conocía la identidad de la mujer, creyó que se trataba de alguien con quien nadie querría casarse, así que la describió como una mujer desagradable. Se aferró a Lin para que lo ayudara. Así, ambos asistieron a la fiesta. La chica se topó con su hermanastra, quien al ver a Pei Ye, no lo reconoció como el nieto de la familia Qi. Asumió que era un pobretón al que su hermana llevó para presumir. La sujetó amenazándola con delatarla con su padre. Al ver esto, Pei Ye quiso defenderla, pero Lin podía sola y empujó a su hermanastra, sin darse cuenta de que golpeó a Pei Ye en el proceso. La hermanastra continuó burlándose de la pareja, y de pronto, la nariz de Pei Ye comenzó a sangrar. Lin enfureció contra su hermanastra y la derribó con un solo golpe. Al mismo tiempo, el abuelo se enteró de que rechazaron el auto que envió a buscar a la presidenta, por lo que se apresuró a buscarla temiendo que rompiera el acuerdo matrimonial, pero se topó con su nieto. Al descubrir que había llevado a su sugar mommy, casi le da un infarto, pero cuando Pei Ye intentó presentarla, se llevó la sorpresa de que ella ya había desaparecido. Entonces, el abuelo asumió que estaba mintiendo. Mientras tanto,
La secretaria le informó a Lin que el abuelo Chi estaba a punto de ir a verla, por lo que ella debía regresar a casa. Peille la encontró y se volvió más pegajoso con ella. La chica notó que él seguía usando el mismo atuendo desde que lo conoció, a lo que él explicó que en realidad había comprado varios iguales. Entonces ella recordó que su hermanastra nunca creyó en su relación porque él vestía ropa falsa. Para evitar más dudas, le entregó su tarjeta para que comprara ropa nueva. Ella se adelantó para hablar con el abuelo, y deliberadamente comentó que tenía un novio a quien mantenía. Ante esto, el abuelo prefirió irse antes que conocerlo. No podía creer que su nieto perdiera a una mujer excelente como Lin. El asistente sospechó que Lin y Peille ya estaban juntos sin saberlo, pero al abuelo le pareció imposible, así que tomó la decisión de romper el compromiso. Más tarde, Peille regresó a la casa de Lin con su nuevo atuendo. Ella lo encontró atractivo, pero para no dejarse llevar por sus sentimientos, le pidió que se marchara. Él no entendía la razón, hasta que ella le explicó que sus asuntos ya estaban resueltos y que no lo necesitaba más. Esas palabras le rompieron el corazón. Antes de irse, le preguntó si de verdad no lo quería. La chica se acercó y él sonrió, pero ella pasó de largo sin responder. Peille contuvo las lágrimas al salir de la mansión. Lin prefirió ignorar lo que sentía, pero al ver en las noticias que un niño se había ahogado tras ser abandonado por su familia, se llenó de preocupación y salió a buscarlo. Mientras tanto, él había ido a la tumba de su madre. Recordó que su madre había puesto fin a su vida porque no le permitieron divorciarse tras ser engañada. Peille creía que había encontrado al amor de su vida en Lin, y le dolía que ella no lo quisiera. Aún así, no era alguien que eligiera un camino trágico, por lo que simplemente se recostó sobre la lápida. Poco después, Lin apareció angustiada al verlo tirado en el suelo. Pensó que él quería acabar con su vida. Al notar su preocupación, Peille decidió seguirle el juego, con tal de que ella no volviera a dejarlo. Así consiguió que ella lo llevara de regreso a casa. Al día siguiente, el padre de Lin la reprendió por arruinar el compromiso con la familia Chi y por lastimar a su hermanastra. Le exigió que se disculpara con el abuelo Chi para que continuaran con la alianza matrimonial, o de lo contrario, presionaría al abuelo Zhou para que le quitara las acciones de la empresa, pues creía que a sus 25 años, ella ya debía casarse y tener hijos. Apenas el padre se fue, la hermanastra llamó a la chica para burlarse, diciendo que había cambiado al nieto de la familia Chi por un simple gigoló, pero sus comentarios, lejos de molestarla, le dieron una gran idea: casarse con Peille para que dejaran de presionarla. Mientras tanto, el abuelo le informó a Peille que su compromiso con la familia Zhou había sido cancelado. Él se alegró, pensando que por fin lo dejarían en paz. Sin embargo, al enterarse de que su abuelo quería casarlo con otra mujer, mencionó que primero se casaría con su sugar mommy. Esa noche, no sabía cómo sacar el tema con Lin, pero para su buena suerte, fue ella quien le propuso casarse. Peille, emocionado, se puso a bailar de felicidad. Después de obtener el certificado de matrimonio, él deseó besarla, pero justo antes de sellar sus labios, la chica vio el auto de su hermanastra. De inmediato mandó a Peille dentro de la casa, mientras ella se quedaba a enfrentarla. La hermanastra le exigía que arreglara su compromiso con la familia Chi, pues quería obtener los beneficios monetarios, pero al ver el certificado, estalló de furia. Peille no entendía por qué su esposa lo rechazó, así que fue a buscarla. Al ver que estaba con la hermanastra, se alejó. Ella lo tomó por un cobarde, pero él regresó con una tina de agua y la empapó. La hermanastra, furiosa, se marchó de inmediato. Como Lin celebraría su boda al día siguiente, la hermanastra decidió vengarse informando a la prensa. El día de la boda, Peille quedó más flechado al ver a su esposa con su vestido blanco. En paralelo, la hermanastra le contaba a la prensa sobre el comportamiento imprudente de Lin y sobre cómo había elegido a un gigoló como esposo. El abuelo Chi llegó al lugar con el rostro cubierto, pues quería conocer a la sugar mommy de su nieto. Al ver a la prensa, pensó que su nieto los había convocado para dar un mejor espectáculo, así que intentó pasar desapercibido. Sin embargo, la hermanastra lo descubrió y lo empujó a hablar con los periodistas, convencida de que estaba allí para averiguar con qué hombre habían reemplazado a su nieto.
El abuelo quedó desconcertado cuando escuchó que la boda era para la presidenta Lin. Justo en ese momento, ella bajó de su auto. Minutos después apareció Pei-ye, dejando al abuelo completamente atónito. Pei-ye se burló de su abuelo, diciéndole que debía apreciar a la mejor mujer que había encontrado. Luego empezó a criticar a la prometida por contrato, lo que dejó a Lin desconcertada. No podía creer que él fuera el infame playboy de la familia Chi. Enfureció de que él se refiriera a ella como alguien desagradable. El destino les había jugado una mala pasada. Pei-ye, arrepentido, aseguró que si hubiera sabido desde el principio que ella era su prometida, no habría dudado ni un segundo en casarse. La prensa empezó a amontonarse para interrogarlos. Pei-ye protegió a su esposa, pero lo golpearon y terminó desmayándose. El abuelo se alegró de que su nieto se casara con Lin, pero aún quería celebrarles la boda. Ella no estaba segura de continuar, pero el abuelo le prometió que todos los acuerdos y proyectos únicamente serían tratados con ella y no con la familia Zhou. Pei-ye estaba confundido, no quería caer en el plan de su abuelo, pero se había enamorado de Lin. Por eso, no podía permitir que ella lo abandonara. Se aferró a sus brazos, y sorprendentemente, la chica aceptó seguir con su relación, lo que lo llenó de emoción y saltó en la cama. Por otro lado, el padre de Lin enfureció de que la hermanastra metiera la pata al llamar inútil al gigolo sin saber que era el nieto de la familia Chi. Por su culpa se quedaron en desventaja dentro del acuerdo matrimonial. Aún así, la hermanastra estaba convencida de que Jisoo, el hermanastro de Pei-ye, sería quien heredara la empresa, y por eso empezó a planear cómo seducirlo. Lo que no sabía era que el abuelo Chi solo quería a Pei-ye como su heredero. Sin embargo, él se negó, no quería que su abuelo controlara su vida, tal como lo había hecho con su madre, a quien llevó a la desesperación hasta que terminó con su vida. El abuelo trató de que Lin interviniera para persuadirlo, alegando que no soportaría tener un esposo inútil. Sin embargo, la chica se enfadó de que lo ofendiera, y le sugirió que confiara en sus propias decisiones. Pei-ye le escuchó y elogió a su esposa. Esa noche, deseó compensarla con pasión. La chica era la dominante y lo lanzó a la cama, pero para su mala suerte, le bajó el periodo. Más tarde, mientras dormía, Pei-ye empezó a susurrar que no lo golpearan. Lin lo despertó al notar que tenía una pesadilla, pero cuando lo cuestionó, él dijo que solo había sido un sueño. Preocupada, la chica habló con el abuelo para averiguar si había sufrido en su infancia, pero él tampoco reveló nada. Debido a esto, ella ordenó que investigaran el asunto. En realidad, Pei-ye había sido secuestrado de niño, aunque el abuelo lo ocultó para que no cargara con traumas. Lo que no sabía era que ese recuerdo vago seguía atormentándolo. Ahora, tras lo que Lin le comentó, el abuelo temía que esa fuera la razón por la que su nieto se negaba a dirigir la empresa. Por eso prefirió dejar de presionarlo. Como el padre de Pei-ye celebraría un banquete de cumpleaños, el abuelo decidió aprovechar la ocasión para anunciar públicamente que Jisoo sería el heredero. En el evento, la hermanastra apareció al lado de Jisoo y lo presentó como su novio. Presumió de que él pronto sería nombrado el CEO del grupo Chi, y se burló de Lin, menospreciándola por ser desafortunada desde niña. Resultó que Lin había crecido en el campo lejos de su familia y por eso la despreciaban. Pei-ye se compadeció de su esposa, y le pidió a los rivales que no fueran tan arrogantes pues aún no anunciaban al heredero y todo podría cambiar. Cuando los rivales se alejaron, un camarero terminó manchando la ropa de Pei-ye. Al ir al baño para limpiarse, el chico alcanzó a escuchar cómo se burlaban de su esposa por haber elegido a un mal partido como él, la comparaban con la hermanastra, que tuvo más suerte al quedarse con el futuro heredero. La forma en que se referían a su esposa le dolió, no quería que ella tuviera que agachar la cabeza frente a nadie. Aunque Lin le prometió que siempre lo cuidaría, él sabía que debía ser quien la protegiera. Durante mucho tiempo creyó que renunciar a todo lo relacionado con la familia Chi era la mejor manera de honrar a su madre, pero ahora comprendía que debía usar ese poder para castigar a sus enemigos. Por eso decidió hablar con su abuelo. Mientras tanto, la madrastra estaba convencida de que Jisoo sería el heredero. Sin embargo, su felicidad se desmoronó cuando el abuelo anunció públicamente que el verdadero sucesor sería Pei-ye. Este agradeció a sus rivales por haberlo provocado, lo que hizo que Jisoo se desquitara con la hermanastra.
Más tarde, Jisoo se quejó con su madre de que Pei-hye no hubiera rechazado el cargo, y entonces la madrastra ideó un plan para hacerle recordar el trauma de su secuestro. Mientras tanto, Pei-hye no entendía nada de finanzas y se lamentaba de haber tomado una decisión tan radical. Sin embargo, con la ayuda de su esposa, pronto se convertiría en el presidente más destacado. Lin le habló de un proyecto clave que debía ganar para que los socios del grupo Chi no se opusieran a su nombramiento. Debido a esto, se reunieron con el cliente, pero la hermanastra los vigilaba junto a Chen, un fan enamorado de Lin. Ella lo convenció de darle unos pastelitos con afrodisíaco, aunque Chen no se atrevió y terminó confesándole todo a Lin. Ella le agradeció por ser un buen amigo. De repente, Pei-hye los encontró juntos y lo malinterpretó. Lleno de celos, se comió los pastelitos en lugar de su esposa y terminó acalorado. Entonces, Lin se convirtió en su antídoto entregándose a él. A la mañana siguiente, el abuelo le pidió a su nieto que no hiciera nada descabellado durante la junta directiva, pero Pei-hye aseguró que todo saldría bien porque quería que su esposa se convirtiera en la más glamurosa de todas. Desafortunadamente, mientras iba al baño, Pei-hye fue secuestrado por el mismo hombre que lo había atormentado años atrás. El miedo se apoderó de él y no tuvo el valor para defenderse. Al notar su retraso, el abuelo pensó que había desaparecido a propósito para avergonzarlo, convencido de que sus demonios internos habían regresado. Lin lo cuestionó y fue entonces cuando se reveló la verdad. Pei-hye había sido secuestrado a los 6 años. Durante medio mes sufrió en ese encierro, hasta que lo dejaron tirado frente a la mansión como si fuera una bolsa de basura. En aquel entonces, el padre de Pei-hye lo persuadió para no investigar a los responsables, y cuando finalmente quiso hacerlo, ya no había pistas. Lin sintió que la desaparición de su esposo era demasiado extraña, así que salió de inmediato a buscarlo. Mientras tanto, el secuestrador intimidaba a Pei-hye. Ella llegó justo a tiempo para protegerlo y le hizo entender que no era ningún cobarde, sino un niño que había sufrido a manos de malas personas. Ahora lo tenía a ella para defenderlo. Se lanzó contra el secuestrador y le dio una paliza. Luego animó a su esposo a hacer lo mismo, logrando que dejara atrás sus traumas. El secuestrador, acorralado, acusó directamente a la madrastra de ser la responsable, para que no siguieran hiriéndolo. En ese momento, Lin notó que Jisoo los estaba observando, y decidió vengarse. De regreso a la conferencia de prensa, la madrastra intentó desacreditar a Pei-hye con un supuesto video. Sin embargo, el único que apareció llorando fue su propio hijo. En ese momento, la policía llegó para arrestarla por sus crímenes. El padre de Pei-hye aseguró que su hijo no tenía la capacidad para liderar la empresa, pero Lin presentó el acuerdo que él había conseguido. Los socios quedaron satisfechos y aceptaron que Pei-hye fuera el nuevo CEO. Con el apoyo de Lin, ambas empresas crecieron con rapidez. Mientras tanto, Jisoo y la hermanastra terminaron presentándose fuera de la compañía para pedir limosna. Pei-hye se burló de ellos, pero justo entonces aparecieron su padre y el padre de Lin, reclamando que la pareja no había cumplido con el trato. Resultó que ellos mismos habían pedido que Jisoo y la hermanastra se convirtieran en mendigos a cambio de liberar las finanzas de los señores. La pareja fingió no recordar nada, y así sus enemigos terminaron en la ruina. Finalmente, Pei-hye y Lin sellaron su amor con un apasionado beso, y así terminó su historia.